Entonces, y volviendo un poco a la planificación, que la abrí, esta sugerencia del texto de Han y para complementarlo con el texto de Perry Anderson, que luego de lo que venían leyendo ustedes, Perry Anderson les va a parecer un paseo, porque es un texto más bien histórico, así que no van a tener inconvenientes, así que lo que por ahí les dejo es una película, un pequeño documental sobre el Fondo Monetario Internacional. Había una época que nos habíamos olvidado que era el Fondo Monetario Internacional, bueno, ahora volvió a tener esta idea de deuda externa, ¿no? Y está muy lindo cómo lo explica. Se los voy a dejar al link. Bien, entonces, para hacer el cierre y no irme de tema, nosotros habíamos estado trabajando en ese módulo 1, tratando de definir quiénes éramos, desde dónde nos posicionábamos. Luego empezamos a pensar si éramos, nos definíamos como hombres, como animales simbólicos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué entendemos por signo? ¿Por qué? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta facultad de simbolizar? Y fuimos llevando que esa facultad de simbolizar lo que nos permite es construcción de cultura. Entonces, ¿qué somos? Somos hombres culturales, seres culturales. Y si yo digo cultura, no estoy diciendo solamente, y no me refiero a esa concepción decimonónica, a esa concepción que se limita a las facultades del espíritu, que se limita a hablar de arte, ¿no? Y ya hasta el término de arte es un concepto que hay que poner en cuestión. Pero, entonces, ¿qué concepción de cultura es la que nos permite definirnos como seres culturales y no seres naturales? ¿No? Y hablábamos de, cuando habíamos comenzado el año con ese texto de Vincent Márquez, hablábamos de esa capacidad que se venía teniendo de instalada y que es hija de ese positivismo, de analizar procesos sociales como si fueran procesos naturales. Y cuando uno entra a repetir prácticas culturales, deja de verlas como prácticas culturales y las termina naturalizando. Entonces decíamos, el problema que es cuántas cosas que tenemos naturalizadas, desde hábitos hasta otros que no son tan hábitos, sino, por ejemplo, para irme al texto de Boivin y el trabajo que hicimos con respecto al otro cultural, cómo me defino, cómo me identifico y cómo me diferencio del otro. Es decir, yo soy porque no soy el otro. Bien, pero ese otro, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo defino ese otro? Lo defino como otro ser cultural, otro ser que es distinto a mí, pero que está en igualdad, que es un ser humano, o dudo si es humano o no. Esto que a ustedes les puede parecer, estoy tomando solamente mate, una idea loca, fue la pregunta que se hicieron cuando llegaron a América, ¿no? Entonces le pidieron una bula al Papa diciendo, a ver, ¿son humanos? O si son humanos los tenemos que cristianizar, imponer, porque esta gente anda desnuda y reza a muchos dioses y hacen sacrificios humanos. ¡Ah! ¿No? Bueno, no. Quemar las brujas no es hacer un sacrificio humano. Habría que decirles, ¿no? Porque toda esa institución que después se consolida, que es la famosa Inquisición de la Iglesia Católica, tuvo buena prensa, ¿no? Bien. Entonces, en función de esa diversidad cultural que no se podía comprender que existiese una diversidad cultural, sino había una concepción de cultura única. En función de esa concepción de cultura única, yo soy el único humano, el otro no es humano, pero o puedo decir, el otro es una bestia que para lo único que sirve para trabajar y como es una cosa, lo puedo vender. O si el otro no lo considero como igual a mí, pero es humano, lo voy a educar, lo voy a civilizar para que sea como yo. En ambos casos no estoy reconociendo que exista una diversidad.
¿no? Que el otro también es humano, pero puede pensar distinto, puede creer distinto, puede tener otras creencias y puede tener. Entonces, yo pensaba en estos tiempos de cuarentena que uno está solo y reflexiona, cómo podemos, y en estas ráfagas de odio, y vuelvo al neoliberalismo, si hay algo que, y lo dice Anderson, ¿no? Tuvo éxito el neoliberalismo es en legitimar y en ver como natural, podríamos decir, en naturalizar la desigualdad, que está bien que haya algunos que son multibillonarios, que incluso muchos están pidiendo ahora un impuesto porque están viendo que esto se está desmadrando a nivel internacional y que hay un exceso de capital financiero, es decir, hoy el capitalismo financiero se ha consolidado y ha quedado en muy poquitas manos y habemos una gran población que no tiene ese capital y ese capital financiero lo que hace es no generar no invertir en fábricas, no invertir en lugares para generar más trabajo, ¿no? Entonces, esa crisis que genera y que decía Han, bueno, ahora cuando se pierde el trabajo ya no se piensa en ir a un sindicato, en ir a hacer una manifestación. Yo pensaba en los 90, muy lejano a ustedes. En la época del macrismo uno podría decir el aprendizaje que tuvimos en los 90 marcó que si bien se los vapuleó, se les pegó a todo lo que tenía que ver con organizaciones sociales y con sindicatos y demás, no fue tan terrible, porque hay un 40%, es decir, la mitad de la población es pobre y un 60% de niños no se alimenta bien, ¿no? Entonces, en la niñez es peor todavía. Los números pre-pandemia, eso se va a crecer, ¿no? Por la misma crisis que implicó esta pandemia a nivel global. Pero uno podría decir, estas organizaciones sociales pudieron sostener.